Lejos de los frentes ardientes de Europa, en los mares cálidos de la India colonial, una sombra oscura se cernía sobre las rutas aliadas. Frente a la costa de Goa, entonces colonia portuguesa, convoyes enteros desaparecían con una precisión imposible de atribuir al azar. Los U-boats alemanes cazaban con un instinto sobrehumano, hundiendo barcos apenas horas después de zarpar. En el centro de este misterio emergía la figura inquietante de un carguero aparentemente abandonado, un buque oxidado bajo el sol del Índico que escondía secretos más letales que cualquier torpedo. La inteligencia aliada comprendió que la única manera de romper aquel velo sería enviar hombres a esa nave, destruirla y, si eran capturados, negar incluso su existencia. La operación que se gestaba no tendría nombre oficial ni reconocimiento, solo la certeza de que, si fracasaban, se perderían en el silencio de la historia. Cuando la guerra estalló en septiembre de 1939, 3 enormes mercantes alemanes, el Ehrenfels, el Braunfels y el Drachenfels, quedaron atrapados en un limbo inesperado. Con más de 7.000 toneladas de acero y carga a cada uno, intentaron escapar de la vigilancia británica buscando refugio en aguas neutrales. Encontraron su santuario en el puerto de Mormugao, bajo la bandera portuguesa, donde la ley internacional les ofrecía protección y prisión a la vez. Podían quedarse indefinidamente, pero les estaba prohibido zarpar. Allí cayeron en una extraña hibernación, envueltos en óxido, con las tripulaciones dispersándose entre el calor colonial. Un año después, se sumó un cuarto navío, el italiano Anfora, y el conjunto de barcos, aparentemente inmóviles y sin valor militar, comenzó a formar parte del paisaje tropical. Pero bajo esa fachada de buques dormidos, latía algo que cambiaría el curso de la guerra en el Índico. A simple vista, los mercantes parecían esqueletos flotantes abandonados al sol abrasador. A ojos de capitanes de paso o turistas curiosos, solo eran viejas moles de acero condenadas al olvido. Sin embargo, bajo la apariencia de decadencia, se urdía un plan siniestro. Al inicio, la inteligencia naval británica consideró el asunto un problema menor. Buques inertes, sin armas ni movilidad, sujetos a las reglas de la neutralidad portuguesa. El almirantazgo tenía otras prioridades: perseguir a los corsarios de superficie alemanes y contener las manadas de lobos submarinos que devastaban el Atlántico. Pero en 1942, el tablero estratégico cambió de forma brutal. El Océano Índico se transformó en arteria vital del esfuerzo aliado, cargado de petróleo del Golfo Pérsico, caucho malayo, estaño birmano y granos africanos, indispensables para ejércitos que combatían desde el desierto del norte de África hasta la selva de Birmania. Los grandes puertos de Bombay y Karachi hervían de actividad, con muelles saturados de cargueros, petroleros y transportes listos para alimentar frentes lejanos. Pero las escoltas navales eran escasas, demasiado estiradas para cubrir miles de millas de océano abierto. Ese vacío se convirtió en paraíso para los U-boats. Desde bases en la Francia ocupada y más tarde desde Penang, en la Malasia bajo control japonés, los submarinos alemanes acechaban con precisión clínica. Sus ataques eran despiadados: torpedos que surcaban aguas plateadas por la luna, cañones de cubierta vomitando fuego contra mercantes ya heridos, manadas enteras coordinadas como lobos sobre la presa. Para finales de 1942, los hundimientos se contaban por decenas, con barcos que se iban a pique apenas horas después de abandonar la seguridad de puerto. Las rutas que debían ser seguras se convirtieron en auténticos cementerios marinos. Las estaciones de escucha británicas, dispersas por la India, comenzaron a detectar un patrón perturbador. En Meerut, bajo apariencia anodina, funcionaba un puesto del Special Operations Executive lleno de antenas y equipos de cifrado. Allí captaron transmisiones en clave que no correspondían a simples comunicaciones de submarinos. Eran reportes metódicos, informes de rutas, cargas y horarios de salida de convoyes. La magnitud de las pérdidas dejaba claro que no era casualidad. Alguien estaba alimentando a los cazadores con datos precisos. Las sospechas pronto se concentraron en los buques anclados en Mormugao.
Aunque parecían inactivos, su posición estratégica los convertía en perfectas estaciones de radio clandestinas. Para finales de 1942, la inteligencia interceptada incluso revelaba un elemento humano en la trama. Un mensajero moviéndose por las calles de Goa, conectando a los barcos con el mando submarino alemán. Los fantasmas flotantes resultaban estar muy vivos. El rastro condujo al corazón administrativo de Goa, la tranquila ciudad de Panaji. Bajo sus palmeras y fachadas coloniales portuguesas se ocultaba un hombre clave, Robert Koch, un ciudadano alemán de apariencia inofensiva. Vivía con su esposa Grete en una rutina aparentemente anodina, participando en reuniones sociales y fundiéndose con la comunidad extranjera. Pero para la inteligencia británica, Koch era mucho más. Con nombre en clave Trompeta, era el nexo humano entre el Ehrenfels y el alto mando de submarinos. Se sospechaba que recolectaba datos de simpatizantes del Eje en los puertos del Raj británico, luego transmitidos a través de la radio secreta del mercante. La orden de neutralizarlo llegó directamente desde Londres. Debía ser eliminado, aunque para ello se violara la neutralidad portuguesa y se pusiera en riesgo un incidente diplomático de enormes proporciones. En noviembre de 1942, el PSOE encargó la misión a dos veteranos expertos en operaciones delicadas, el teniente coronel Louis Pugh y el coronel Valentine Stewart. Con documentos falsos y leyendas de cobertura, pasaron semanas vigilando a Koch, memorizando sus hábitos y preparando el momento perfecto para actuar. El 19 de diciembre tendieron la trampa. Mediante un engaño cuidadosamente diseñado, los Koch fueron atraídos fuera de su residencia y secuestrados en silencio. Bajo la protección de la noche, cruzaron de contrabando la frontera de vuelta a la India británica. Su destino fue Castle Rock, un remoto enclave en los Ghats occidentales, donde el aislamiento garantizaba interrogatorios sin testigos. Allí, entre montañas y selva, se desplegó el telón más oscuro de la inteligencia. Lograr que un hombre común desvelara la maquinaria invisible que estaba devastando los mares aliados. El interrogatorio reveló la magnitud real de la amenaza. El Ehrenfels no era un cascarón oxidado, sino un sofisticado centro de mando disfrazado. Equipado con potentes transmisores, operaba como el corazón de una vasta red de espionaje que recolectaba informes desde múltiples puertos del subcontinente. Informadores infiltrados en compañías navieras y ferrocarriles pasaban detalles de convoyes y cargas a Koch, quien a su vez los enviaba en clave al mercante. Desde allí, los operadores transmitían los datos a los U-boats patrullando en el Índico, permitiéndoles atacar con precisión quirúrgica. De repente, los naufragios aparentemente casuales cobraban sentido. Era una cacería perfectamente orquestada desde el interior de un puerto neutral. Lo que había comenzado como una sospecha menor se revelaba como uno de los golpes de inteligencia más eficaces del Eje en toda la guerra. Del destino final de Robert y Grete Koch poco se supo. Tras los interrogatorios, desaparecieron de los registros oficiales. No hubo juicio, ni repatriación, ni siquiera constancia en los archivos públicos. Algunos sostienen que fueron reasentados con nuevas identidades, quizá utilizados como agentes dobles. Otros creen que corrieron un destino más oscuro, borrados para siempre en nombre de la seguridad. Pero aunque Koch desapareció, el problema no se resolvió. El Ehrenfels continuó emitiendo. Las pérdidas aliadas aumentaban, y las protestas diplomáticas británicas ante Portugal eran ignoradas. Lisboa, firme en su neutralidad, protegía de facto a los mercantes alemanes y bloqueaba cualquier acción legal. Para marzo de 1943, los U-boats alcanzaron su punto culminante en el Índico, hundiendo una docena de barcos en una sola semana y privando a los ejércitos aliados de decenas de miles de toneladas de suministros vitales. La evidencia era ya irrefutable. El Ehrenfels era el epicentro de la catástrofe. Si no se destruía, la arteria vital del esfuerzo aliado quedaría estrangulada. Pero Londres enfrentaba un dilema insalvable. No podía actuar abiertamente sin violar la soberanía portuguesa y arriesgar un conflicto diplomático. La única salida era lo imposible: montar una operación secreta,
sin soldados oficiales ni reconocimiento, que eliminara la amenaza y al mismo tiempo permitiera negar cualquier implicación. Así nació la idea de reclutar hombres fuera del aparato militar regular. Louis Pugh recurrió al Calcutta Light Horse, un regimiento colonial de caballería compuesto en su mayoría por comerciantes y veteranos retirados. Medio en broma y medio en serio, eran soldados de fin de semana, hombres maduros acostumbrados más a cócteles que a combates. Sin embargo, serían ellos quienes se convertirían en los protagonistas de una de las incursiones más improbables de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Pugh explicó la misión, lo hizo con brutal franqueza. Se necesitaban hombres capaces de arriesgar la vida sin medallas, sin pensiones y sin siquiera el reconocimiento público. La operación duraría apenas unas semanas y consistiría en un viaje marítimo peligroso con posibilidades mínimas de éxito. El comandante Bill Grice, al frente del Calcutta Light Horse, reunió a sus hombres y planteó la oferta sin adornos. Contra toda lógica, todos los presentes levantaron la mano sin dudar. La selección se hizo a prisa, descartando a los más mayores o físicamente incapaces, aunque incluso un voluntario con ojo de vidrio fue aceptado con humor recordando a Nelson. Así quedó conformado un grupo de 18 hombres, reforzado por algunos escoceses de Calcuta, que representarían un microcosmos del colonialismo británico. Comerciantes, agricultores, banqueros y exsoldados unidos por un objetivo que apenas comprendían. El tiempo de preparación fue vertiginoso. En solo unos días recibieron adiestramiento intensivo en técnicas de abordaje, demoliciones y primeros auxilios de campaña. Memorizaron los planos del Ehrenfels, ensayaron simulacros de incursión en maquetas improvisadas y se familiarizaron con la disciplina del combate real, aunque muchos no empuñaban un arma desde hacía décadas. Cada noche, bajo el calor húmedo de Calcuta, practicaban movimientos de asalto en pasillos ficticios, imaginando la resistencia que encontrarían en los oscuros compartimentos del carguero. No había margen para errores. La operación dependía de rapidez, coordinación y un factor decisivo de sorpresa. Mientras tanto, en los despachos del SOE se perfilaba un plan tan audaz como improbable, que apostaba por el disfraz más ridículo posible para justificar la presencia de los gentlemen en aguas portuguesas. La coartada diseñada parecía sacada de una farsa. Los hombres se harían pasar por fiesteros en una excursión marítima, borrachos de ron y música, navegando en una embarcación insignificante. Para tal fin, se les asignó el HMS Phoebe, un viejo pontón de dragado, lento, herrumbroso y poco más que una barcaza flotante. Precisamente esa apariencia inofensiva lo convertía en el disfraz perfecto. Al mando iba el comandante Bernard Davis, veterano de la Royal Navy, cuya serenidad inspiraba confianza entre aquellos improvisados comandos. La noche del asalto coincidía con las celebraciones del Carnaval de Goa, un mar de disfraces, danzas y alcohol que desbordaba las calles de Vasco da Gama. Aprovechando fondos secretos del PSOE, se organizó una fiesta monumental que atrajo a marineros alemanes e italianos, ansiosos de escapar por unas horas del tedio de sus barcos inmóviles. El plan funcionó a la perfección. Aquella noche, mientras la ciudad vibraba con tambores y máscaras, la mayoría de las tripulaciones enemigas abandonaron sus barcos para unirse a la celebración. En el puerto, el Ehrenfels permanecía casi vacío, con apenas una guardia simbólica. Como si el destino conspirara a favor, el faro del puerto y la boya de señalización se apagaron misteriosamente, sumiendo la rada en completa oscuridad. En ese silencio expectante, el Phoebe encendió sus motores. Era la madrugada del 9 de marzo de 1943. Lento y torpe, el pontón se deslizó hacia la sombra inmensa del mercante alemán. En cubierta, los 18 hombres respiraban hondo, armados con Sten, granadas Mills y cargas explosivas. Cada crujido del casco parecía un trueno, cada metro avanzado una cuenta atrás hacia la gloria o la aniquilación. Con un estruendo metálico, el Phoebe embistió el costado del Ehrenfels. El choque fue la señal. Los comandos treparon como sombras, desbordando la cubierta entre gritos de sorpresa de los pocos alemanes presentes.
En la confusión, algunos tripulantes apenas alcanzaron a salir en ropa interior antes de enfrentarse al fuego de las Sten británicas. El combate se propagó por pasillos angostos, entre luces de emergencia que arrojaban sombras fantasmales. Pugh encabezaba la columna, abriendo camino hacia el corazón de la nave, la sala de radio. Allí, entre transmisores, códigos y equipos de cifrado, los británicos lucharon en una refriega breve y brutal antes de hacerse con el control. No había tiempo que perder. Comenzaron a destruir el material con violencia metódica, arrancando cables, incendiando papeles y preparando cargas para la voladura final del cerebro de toda la operación alemana. La detonación sacudió el buque con violencia. La sala de radio se convirtió en un infierno de fuego y metralla. Los transmisores y equipos de cifrado quedaron reducidos a chatarra incandescente. El corazón de la red de espionaje alemana en el Índico acababa de ser destruido en segundos. Los comandos, con los oídos zumbando por la explosión, emprendieron la retirada por los pasillos aún envueltos en humo, empujando prisioneros y recogiendo documentación apresuradamente. En cubierta, las llamas iluminaban la bahía, revelando a los ojos portugueses un espectáculo caótico. El Ehrenfels ardía, su superestructura deformada por el calor, mientras la tripulación superviviente intentaba reaccionar. Algunos alemanes resistieron hasta el final, combatiendo desesperados, pero fueron abatidos. La misión, aunque peligrosa, avanzaba según lo previsto. El transmisor estaba destruido y la columna vertebral de la inteligencia nazi había quedado quebrada. El caos a bordo del Ehrenfels contagió a los otros 3 mercantes fondeados en Mormugao. Desde el Drachenfels, el Braunfels y el Amphora, los marineros comprendieron al instante que los británicos no buscaban solo un barco, iban a por todos. Antes de permitir que sus naves fueran capturadas, los alemanes e italianos abrieron válvulas y escotillas, hundiendo deliberadamente sus propios buques. El rugido del agua invadiendo las bodegas resonaba en la noche como un canto fúnebre. Uno tras otro, los cascos comenzaron a escorarse, inclinándose hacia la muerte en el fondo del puerto. Para cuando los portugueses llegaron, los barcos eran ya esqueletos sumergidos. El Ehrenfels, en llamas y mortalmente herido, empezó también a hundirse, mientras los comandos corrían contra el tiempo para escapar. La escena era apocalíptica. 4 gigantes de acero hundiéndose en medio de un puerto neutral. Los británicos trabajaron con precisión bajo la presión mortal de aquel naufragio colectivo. Mientras las cubiertas se inclinaban peligrosamente, cortaron amarras, recogieron mapas y apresaron prisioneros. El Phoebe, pegado aún al costado del Ehrenfels, temblaba con cada estruendo del coloso que agonizaba. Con maniobras magistrales, el comandante Davis logró liberar la vieja barcaza del abrazo letal del mercante hundido. A bordo, los hombres respiraban entre jadeos y sudor, conscientes de que cada segundo de retraso podía significar ser tragados por el mar junto a sus enemigos. El mensaje clave fue transmitido por radio. Longshanks. Esa palabra simple confirmaba lo imposible. La operación había cumplido sus objetivos. La red alemana en el Índico había quedado rota, sus barcos destruidos, sus códigos incinerados. Era la victoria más improbable de un grupo de voluntarios que habían partido bajo la apariencia de turistas ebrios. Las autoridades portuguesas reaccionaron con desconcierto. En un intento de salvar las apariencias, los tribunales locales culparon a los propios marineros alemanes de haber saboteado sus barcos para evitar su captura. De esa forma, Lisboa mantuvo intacta su neutralidad y evitó un conflicto diplomático con Londres. Los prisioneros fueron confinados en la cárcel de Aguada hasta el final de la guerra, mientras los periódicos coloniales relataban la historia oficial de una supuesta mutinería a bordo de los mercantes. Para los británicos, el silencio era una bendición. El éxito de la operación residía en que nadie pudiera probar su autoría. Y sin embargo, los resultados fueron inmediatos y tangibles. En las semanas posteriores, el océano dejó de ser un matadero. De 13 submarinos alemanes activos en marzo, solo uno logró hundir un barco. La diferencia fue abismal.
El golpe contra el Ehrenfels marcó un antes y un después. Durante abril de 1943, los hundimientos alemanes apenas alcanzaron 3 barcos, un contraste brutal con la masacre de meses anteriores. Los U-boats, privados de información precisa, quedaron reducidos a depredadores errantes, atacando al azar en un océano demasiado grande para cubrirlo con eficacia. El arma secreta del Tercer Reich en el Índico había sido neutralizada por un grupo de hombres que, en su vida cotidiana, jamás habrían imaginado protagonizar semejante hazaña. Ninguno recibió medallas ni condecoraciones, ni sus nombres fueron mencionados en los comunicados oficiales. El secreto debía mantenerse. Ellos mismos, conscientes de lo logrado, crearon un emblema, un caballito de mar que simbolizaba la audacia de aquella incursión. Era su propio homenaje silencioso, un recuerdo privado de que, por una noche, cambiaron el rumbo de la guerra. Tras la independencia de la India en 1947, el Calcutta Light Horse y el Calcutta Scottish fueron disueltos, sus miembros dispersándose por el nuevo mundo poscolonial. Durante décadas, la operación permaneció en la penumbra del secreto oficial. Solo en 1974, cuando documentos británicos fueron desclasificados, salió a la luz el relato de aquella noche en Goa. El mundo se sorprendió al descubrir que la red alemana en el Índico había sido destruida no por fuerzas de élite, sino por comerciantes y veteranos de mediana edad disfrazados de turistas. En 1978, el periodista James Lisor inmortalizó la historia en su libro Boarding Party, y 2 años más tarde, Hollywood llevó la hazaña a la pantalla en The Sea Wolves, con Gregory Peck, Roger Moore y David Niven. El mito se había convertido en leyenda, pero la verdad seguía siendo aún más increíble que la ficción. Mientras tanto, los restos de los barcos hundidos permanecieron en silencio bajo las aguas del puerto de Mormugao. En 1951, el puerto de Goa organizó el reflote y desguace de los cascos, con la ayuda de un ingeniero alemán que se había quedado tras la guerra. Décadas después, nuevos proyectos de demolición retiraron las últimas piezas visibles de aquellos gigantes que alguna vez habían aterrorizado los convoyes aliados. La memoria de su poderío se diluyó bajo las aguas y entre las arenas del tiempo, hasta que la historia de la Operación Creek comenzó a revalorizarse como uno de los episodios más insólitos de la guerra naval. El puerto, escenario de espionaje y fuego, recuperó su calma tropical, pero bajo su superficie se escondía el eco de la noche en que 4 barcos fueron enviados al infierno por un puñado de hombres sin nombre. Con la apertura de archivos en 2002, aparecieron detalles desconocidos. Algunos tripulantes alemanes capturados durante la incursión aceptaron colaborar con operaciones británicas en la India, transformándose de enemigos en aliados antes de regresar a sus hogares tras la guerra. Los documentos también confirmaron que Londres había esperado capturar intactos a los mercantes para aprovechar sus radios y códigos, pero la rápida decisión de las tripulaciones de hundirlos frustró esa posibilidad. La realidad fue que la misión, aunque no cumplió del todo las ambiciones iniciales, logró su objetivo principal: cegar a los U-boats y garantizar el flujo de suministros en el Índico. El precio fue alto en riesgo, pero bajo en sangre. Los voluntarios regresaron en silencio a sus vidas, sin desfiles ni discursos, pero con la certeza íntima de haber inclinado la balanza de la guerra en una región olvidada. En los años posteriores, las memorias de aquellos hombres circularon en círculos cerrados, compartidas en brindis discretos y anécdotas entre camaradas. Nadie buscaba fama. Sabían que la gloria de su hazaña residía precisamente en el anonimato. El caballito de mar que adoptaron como emblema sobrevivió como símbolo íntimo de fraternidad y audacia. En los clubes sociales de Calcuta, algunos relatos se escapaban entre copas, siempre velados, siempre ambiguos. Era su forma de recordar sin comprometer el secreto. Para muchos, la Operación Creek se convirtió en la prueba de que el destino puede elegir a los más improbables para cumplir las tareas más imposibles. No eran jóvenes soldados profesionales, sino hombres en la segunda mitad de su vida, que aceptaron el reto con la ligereza de un gesto
y regresaron cargando un secreto que el mundo solo conocería 30 años más tarde. Hoy, al mirar atrás, la Operación Krieg se recuerda como una de las acciones más inverosímiles y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue una combinación de espionaje, audacia y sacrificio encubierto que rompió la red más peligrosa del Eje en el Océano Índico. Sus protagonistas jamás buscaron reconocimiento, pero su historia demuestra que la guerra no siempre se gana con ejércitos masivos o armamento avanzado. A veces, la diferencia la marcan unos cuantos hombres que deciden actuar cuando todo parece perdido. En un puerto tropical, bajo banderas de neutralidad, comerciantes y veteranos disfrazados de turistas ejecutaron un golpe maestro que desarticuló a toda una flota de submarinos enemigos. Su hazaña, olvidada durante décadas, hoy se alza como recordatorio eterno de que incluso los héroes más improbables pueden cambiar el curso de la historia.